Los próximos minutos de este programa los vamos a dedicar a empaparnos de una actividad que se convierte en hobby para quienes la practican y que, a pesar de que precisamente son muchas las personas que la llevan a cabo, entiendo que no dedicamos el tiempo que merece. Me refiero a la cría de palomos de raza, más concretamente, que es lo que a nosotros nos interesa, las razas autóctonas de la región de Murcia. La celebración en Cejín del 20 al 26 de este mes del 35 concurso exposición de palomos de raza autóctonas murcianas nos ha dado pie a establecer comunicación con alguien que sabe mucho sobre esta disciplina y que además está al frente de este evento. Nos referimos al presidente de la Sociedad de Palomos de Raza de Cejín, David Mellén. ¿Qué tal? Bienvenido. Hola Antonio, muy buenos días. Buenos días. Bueno, pues otra edición más, ¿no? Ya van 35 de este concurso que suponemos ha servido y lo sigue haciendo para acercar a todo el mundo a esta pasión que tenéis los que os dedicáis a la cría de este tipo de palomos. Pues sí, pues como dices, ya nuestro tradicional concurso de todos los años en el que, pues bueno, ya llevamos 35 ediciones, no hemos fallado, bueno, por circunstancias de la pandemia sí que fallamos claro. hay algunos, pero hemos sido fieles a la tradición y todos los años hemos conseguido sacar el concurso hacia adelante. Este concurso es el punto de encuentro para criadores, expertos y aficionados, ¿no? Aquí en la región. Sí, así es. Tanto, como bien dices, expertos o gente que le atrae el tema y se acerca a verlo y entonces ya sí que es verdad que se le enciende la chispa, gente que por circunstancias no puede disfrutar de estos animales por su día a día, por sus asuntos personales, pues aprovecha estos días para poder disfrutar allí con viejos conocidos y con la afición. Ajá. Y bueno, como tú dices, un punto de encuentro para juntarse nuevos, antiguos y presentes aficionados. Oye, que me asalta a mí la duda. ¿Cuántas razas autóctonas existen aquí en nuestra región? Autóctonas murcianas hay 5. Uh-huh. Hay 5. Sí que es verdad que ahora vuelve a haber un gran movimiento de criadores de aquí de Murcia, pero con razas que son de fuera de aquí de la región, como puede ser el nuevo valenciano o el buchón gaditano y todo eso, y en el que poco a poco toda esa gente hay que darle también cabida en estos concursos porque son gente de aquí de Murcia que les gusta participar y colaborar y habrá que darle cabida. Aquí, como digo, son 5 razas autóctonas que son cuco lorquino, quebrado murciano, buchón porcelano, laudino murciano y me queda el morrillero alicantino. Uh-huh. Y cada una de las razas tendrá su peculiaridad, ¿no? Sí, claro, cada una de las razas quizá haya gente que no las distinga, pero sí se distinguen porque cada una tiene unas características morfológicas diferentes a la otra. Y aparte, todo esto, pues claro, nos regimos y se rigen los jueces a la hora de enjuiciarlo por un estándar oficial que hay descrito por la Federación Española. Por ejemplo, ¿en qué se distinguen? ¿En el buche? ¿En el plumaje? ¿En qué? Sí, claro, cada una, ese estándar te describe cómo tiene que tener, por ejemplo, la forma de la cabeza. Se tiene que tener más cuadrada, la tiene que tener almendrada, la tiene que tener corta y ancha. Después, pues, en el tema de las alas, pues igual, si tiene que ser de ala más larga o de ala más corta. En fin, que como te digo, cada una de las razas tiene tipificada como tiene que ser sus características morfológicas. Oh, qué apasionante, desde luego. No me extraña que el que entra en esta afición se quede para siempre. Y lo que está claro, David, lo estaba pensando, es que si no fuera por vuestro trabajo ya no existiría, ¿no? Se habría extinguido este tipo de aves de competición. Bueno, otra cosa son las camperas, pero este tipo de aves no existirían tal cual las conocemos. No, porque, vamos a ver, siempre es un tema que se habla siempre, que el relevo generacional cada vez se ve menos porque hay menos niños que se interesen por esto. Yo a mí, por ejemplo, me viene de mi abuelo, y aunque sí que hay ahora pues gente, hay abuelos que tienen nietos, pero claro, como hemos hablado muchas veces, pues hoy día los jóvenes o niños pues prefieren otros hobbies antes que este tipo de hobbies. Son pocos los niños que se ven en los concursos o cosas parecidas. Sí que hay algunos, sobre todo a todos esos niños que se interesan un poquillo, le intentamos ayudar regalándoles animales precisamente para eso, para que la afición y la ilusión la mantenga y le siga hacia adelante y ganemos así un criador más, y
mantener que esta afición se mantenga durante más años. Vamos a centrarnos ya en el concurso exposición. ¿Cuántos palomos se esperan para la cita en la Plaza de Toros de Cejín, que va a ser el punto neurálgico? Bueno, pues se esperan sobre unos 250 aproximadamente. De esas, como ya he comentado antes, de las 5 razas autóctonas de aquí de Murcia. ¿Y qué es lo que se valora por parte de los jueces en el concurso? Bueno, pues como te he comentado, cada una de las razas tiene su planilla en la que corresponden unas puntuaciones a cada una de las características morfológicas, y ese juez, pues que ya ha pasado unos cursos, unos trámites, unos exámenes y tal, y está capacitado para poder enjuiciar o poder poner esa puntuación, pues es el que se encarga de ir pasando, ir viendo de uno en uno esos animales y ir apuntando la correspondiente puntuación que considera oportuna. ¿Cómo se trabaja una vez que tenéis un palomo que entendéis que reúne unas cualidades específicas? ¿Cómo se trabaja todo esto en los criaderos? ¿Se potencia de alguna manera? Bueno, no, eso ya después cada uno en su palomar tiene su forma de selección y de cría, y es un trabajo no de un año ni de meses, es un trabajo de más de un año en el que cría, selecciona, y entonces pues bueno, poco a poco intenta ir ajustándote cada vez más a ese estándar que hay descrito. Oye, ¿y existe campeonato nacional de esta especialidad de razas? Sí, claro. Regional, bueno, este concurso de aquí de Cejín es concurso local que está dentro de un circuito regional. Sí. Después tenemos el concurso regional, que este año será en Lorca, y después está el concurso nacional, que este año será en Alicante. ¿Y hay expectativas aquí en nuestra región de conseguir algún tipo de premios en el nacional? ¿O todavía es demasiado pronto? Sí, la verdad que he de decir que aquí en Murcia hay bastante cantidad y de calidad de aficionados que viven esto muy mucho, y todos esos aficionados luego en el tema de los nacionales siempre son galardonados con premios. Qué bien. Porque ya te digo, hay gente que esto lo vive mucho y se preocupan y se desviven por esta afición. Pues del 20 al 26 de enero, 35º concurso, exposición de palomos de razas autóctonas murcianas, tendrá en la Plaza de Toros su punto de encuentro para que todo el mundo se acerque, ¿no? Porque además lo hacéis así, abierto a todo el mundo. Sí, tiene su horario, un poco la planificación de días de entrada de palomos, días de enjuiciamiento, luego está el jueves por la tarde y viernes por la mañana se colocarán esas planillas con las puntuaciones de cada uno de los animales, y ya viernes por la tarde, sábado todo el día y domingo hasta mediodía, que es la entrega de premios y la retirada de animales, pues abierto al público. Claro, porque antes, digamos que los palomos no se pueden estresar, ¿no? El que la gente acuda en masa antes del concurso no sería bueno para los palomos. No, porque los palomos, el simple hecho de cambiarlos de sitio de su palomar allí, ellos ya se estresan, no están en el mismo sitio, hay animales que tampoco están muy acostumbrados a que esté la gente por delante de ellos. Entonces, claro, eso le puede repercutir a que cuando el juez vaya a enjuiciarlo, pues ese animal pues esté algo más triste o esté más apagado, y no poderse lucir bien para poder sacar una buena puntuación. Bueno, a nivel particular, ¿tienes algún palomo que destaque con posibilidades de alzarse con algún premio? Bueno, sí, siempre la ilusión siempre la tenemos. Siempre vamos con las miras a llevarnos lo máximo posible, y sí, siempre tenemos ahí 2 o 3 palomillos que al menos para nosotros son para estar arriba. Después, lo que determine el juez o no, pues será cosa aparte, pero sí que estamos ahí arriba. ¿Con cuántas razas trabajas tú? Yo ahora mismo trabajo solo con una, solo trabajo con Laudino murciano. Pues David, muchísimas gracias como siempre por habernos acercado a este fascinante mundo de los palomos de razas autóctonas murcianas en este caso. Que sea todo un éxito esta 35ª edición del concurso exposición. Antonio, pues muchas gracias a ti por el interés y darle voz al concurso este, y nada, invitar a la gente pues que se acerque por allí este fin de semana, y no sé, quizá haya alguien que se una a esta bonita afición. Claro que sí, que descubra que esta es su pasión. Gracias, David Mayén, un placer. Muchas gracias, Antonio.